¿Estará de acuerdo? ¿Se meterá el condimento político? Karina Banfi hace rato quiere hablar. Dale. No, porque la verdad, lo de Mayans, creo que ilustra cuál es el ánimo que está teniendo hoy el gobierno. Están nerviosos, están gritones, están peleadores, cuando en realidad lo que tendrían que tener es mucha mesura. Y lo que yo quiero transmitir, porque si yo soy un espectador de la política y veo cuál es ahora la nueva pelea o cómo sigue peleándose el gobierno con otro poder tan importante como es el Poder Judicial, me parece que ¿cuál es nuestro rol? Nosotros tenemos que dar las garantías justamente para que el juez Lorenzetti, cuando vuelva, pueda sentirse libre de cómo tiene que fallar. Acá, ¿cuál es el problema? El 1 de enero, el presidente de la Nación dijo que le iba a iniciar juicio político a la Corte. Y nos tiene en jaque a la Corte desde el 24 de enero. ¿Nunca se imaginaron que la Corte se iba a atrever a tanto? Cuando están hackeados, vigilados, con especulaciones, hackeados los teléfonos. Esto es un desastre. Es un desastre entre la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y la oposición. Nosotros no vamos a dictaminar la inadmisibilidad de estas nuevas pruebas que va a presentar el presidente en la Comisión de Juicio Político, porque le tenemos que dar garantía justamente a los jueces, a los ministros de la Corte que tienen que fallar sobre el fondo de estas provincias y garantizarle, yo leí ahí que decía el presidente, esto le beneficia a la oposición. No, estos fallos le benefician a la gente, al que va a votar, para que pueda saber que está votando con las reglas del juego puestas sobre la mesa y no con gente que hace trampa. Esto es lo que nosotros tenemos que garantizar y esto es lo que para mí era importante transmitir aprovechándote tu audiencia. Fue imposible porque ya estaba enojado porque hablaba con los periodistas, el senador Mayans, y él hace mucho hincapié en la Corte. No está hablando ni de fallos, ni de lo que nosotros le hablamos, ni de lo que las atribuciones de la Constitución, ¿no? Está claro. Porque encontraron el enemigo y ya sabemos cómo funciona el kirchnerismo y el populismo. Identificaron el enemigo y con eso mostramos después a un Massa que habla del gasoducto, que habla de otros temas, pero te quiero decir una cosa, Luis. Sus diputados, que incluye a la presidenta de la Cámara de Diputados, están sentados y son los primeros que preguntan, los primeros que presionan, los primeros que buscan así a ver de qué manera pueden sacar alguna tajada en los testimonios que van relevando ellos mismos. Mi comentario era No, hay que leer el juego, de Massa, ¿no? Por un lado se ve como impoluto y por el otro lado yo no dije sigue ni el juego impoluto, de Cristina. pero no saca los pies del plato. Lo que me parece interesante es diferenciar dónde uno puede ver la gestión del Poder Ejecutivo y qué forma está adquiriendo. No me refería al Poder Legislativo. Sí, me refiero al rol de él que está teniendo ahí y que hace una diferencia muy considerable, ¿no? A ver, tenemos la suerte de tener aquí al abogado que presentó la cautelar en San Juan. Vamos a repetir y a repasar qué es lo que pasa en San Juan. Para mucha gente la sorprendió saber o recordar lo que pasa en los últimos años y el gobernador Uñac estuvo en varias fórmulas. A ver si podemos recuperar esa placa que mostramos cuando empezaba el programa. Ahí está. Aparecen en realidad los distintos gobernadores y vicegobernadores. 2 veces vice, 2 veces gobernador. Ahora, hay algo que yo quiero marcar sobre lo que estábamos viendo ahora con relación al caso de Uñac y en relación al caso de Tucumán. Y específicamente con lo que decía recién Mayans. Ellos acataron. San Juan y Tucumán reconocen la jurisdicción de la Corte, acatan, y de hecho nosotros recién hablábamos con el vocero de la Junta Electoral de Tucumán diciendo que ellos obedecieron el fallo de la Corte. Es decir, los gobernadores... Acá hay gente que saca los pies del plato porque no tiene políticamente que perder, pero los gobernadores, que son los que están en este momento impactados, no están haciéndolo. No manifestaron además ningún tipo de opinión en contra de la Corte. Bueno, sí, Uñac habló con mucha mesura. Muy moderado. Bien me corrige Gaby, es una sola vez, si ven los nombres, es una sola vez que fue vicegobernador. El otro es el hermano. Hay muchas familias políticas en las provincias. ¿Por qué toman esta decisión, sobre todo el sector de Unidos, que representa a Cristian, en tratar de suspender que se presente Uñac? Sí, mi representado se presenta
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque ve un incumplimiento claro del artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan. Lo explica muy bien la placa. El actual gobernador y pretenso candidato por un nuevo periodo en la gobernación ya cumplió, agotó las 3 posibilidades que la propia Constitución, que durante su gestión incluso fue establecido ese límite. Frente a eso, se presenta ante la Corte Suprema y la Corte Suprema dicta una medida cautelar. Sí. La medida cautelar lo que hace es suspender la elección de gobernador y vicegobernador para el próximo domingo. Tengo entendido que la Junta Electoral de la provincia va a avanzar con las elecciones del resto de Sí, lo anunció, ya lo anunció. Cargos. Solamente gobernador y vicegobernador, el resto dice que va a seguir el proceso electoral y bueno, eso es lo que decide la provincia. La provincia de Tucumán decide que todo se pospone. Frente a esta medida cautelar, una vez que la provincia conteste y brinde sus argumentos, la Corte Suprema de Justicia de Nación va a estar en condiciones de dictar la sentencia definitiva. Sentencia que declarará la inhabilitación del actual gobernador para postularse en un nuevo mandato o habilitarlo. O habilitarlo. Esto es importante lo que está diciendo el abogado, pero es importante. Volvamos a la placa. Es importante que sepan que puede suceder que la Corte, ahora lo que decide es estudiarlo. Después puede decidir que Mansur puede presentarse como que no puede presentarse, que Uñac puede presentarse como que no puede presentarse. Lo está estudiando, ¿verdad? Dicho de manera llana, la cautelar lo que hace es frenar algo que si no lo frena en ese momento, después se vuelve irreversible. Entonces, si hay una elección por mandato popular, vota una mayoría, después a decir, no, bueno, estuvo mal, ya es mucho más controvertido. Entonces dicen, bueno, lo frenamos y tratamos la cuestión de fondo. Podría darse, por ejemplo, que diga, Mansur no puede ser, está mal, Uñac está bien. Podría darse esa situación también. Sería raro, pero podría llegar a darse. Pero quizás esta es la opción que manejan. Rubén dice, acataron el fallo y fueron en sus manifestaciones muy cuidadosos, ¿no? Quizás alguno está esperando algo a su favor. ¿Qué dice, Cao? Déjame agregar, sin adelantar pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo un análisis de lo que técnicamente, jurídicamente, se denomina verosimilitud del derecho. Esto significa que, bueno, hay cierta perspectiva de que el artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan no ha sido cumplido. Frente a eso, y justamente con ese motivo, la Corte dictó esta medida cautelar. Pero también hay un tercer escenario que por ahora no lo he escuchado, que es la posibilidad que el actual gobernador y pretenso candidato a una nueva reelección retire su candidatura a partir de una revisión, de una lectura. No quiero parecer ingenuo, pero sí quiero decir que este pronunciamiento de la Corte en materia cautelar debería tal vez hacer reflexionar si la candidatura oficializada en la provincia fue equivocadamente oficializada. Pero sería darle la razón. Que podría... Si Mansur o Uñac renuncian a sus candidaturas, sería de alguna manera darle la razón a la Corte Suprema. Quedará en el análisis del pretenso candidato retirar, como sucedió en el caso de Santiago del Estero, retirar su candidatura o mantenerla hasta el final y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación termine dictando una sentencia que lo inhabilite para un nuevo periodo. Cuando empezamos el programa hablamos de muchas provincias. Sería bueno repetirlas y ver esas placas que nos recuerdan en cuántas provincias hay dirigentes que quieren perpetuarse en el Poder Ejecutivo. Y aclaro Poder Ejecutivo porque bien dijo Luis Costa, hay un montón de otros poderes y de otras instancias, como las intendencias, donde también se perpetúan en el poder. Ahí vemos la que nos da más vergüenza ajena, Luis, que es Gildo Infran, que está hace 28 años, o por lo menos a mí me da vergüenza ajena, no sé a vos, pero gobierna hace 28 años. Es un poco incómodo, ¿no? En términos institucionales, pero sí. Es más que incómodo. Sí. Sí, pero por eso vuelvo el tema de las intendencias, ¿no? O sea... También, pero ahora estamos hablando del Poder Ejecutivo de la provincia. Tendríamos que hacer una especie de división como, bueno, un criterio que excede a la, digamos, a la continuidad de los mandatos. Bueno, ¿qué es más grave uno o el otro? No, digamos? Todo es grave. La intención de perpetuarse en el poder lo vemos en un montón de estamentos en Argentina, ¿no? El sistema político. Y no me parece un tema menor. No. Inclusive el bloque opositor se dividió en la provincia de Buenos Aires porque no querían votar que la posibilidad de un tercer mandato. O sea que lo encontramos desplegado en un montón de lugares. Y este tal vez es el caso más exagerado,
de una larga lista de debates que tiene el sistema político y que en algún momento habrá que resolver. A ver, es muy cauteloso con las palabras. Para mí es el caso más vergonzoso, y ahí no es lo mismo, aunque de todas maneras habría que estipularlo, por supuesto habría que defenderlo en cualquier instancia y en cualquier tipo de distrito. Cuando hablamos de provincias, estamos hablando de una provincia que gobierna un solo señor y estamos hablando de feudalismo. Y no es el único, este es el que da vergüenza ajena. Pero Alberto estuvo 16 años si sumamos, ¿verdad? Sí, en este caso, y si sumás el apellido Rodríguez Saá, muchísimo más. Muchísimo más, es una familia. Solamente 2 periodos no hubo un Rodríguez Saá en el cargo. Ahí estamos hablando de los distritos importantes del país, donde no hay alternancia, donde hay una familia o una persona. En muchos casos es una familia. A ver, ¿cuál es la otra provincia? Si seguimos con las provincias, hablamos de Gerardo Zamora. Gerardo Zamora, 14 años, no se pudo presentar. En 2013 decidió la Corte, se presentó la mujer y fue gobernadora la mujer. En ningún caso, también hay que decirlo, dejan de votar a la fuerza que estaba por ganar. Eso no está en discusión. ¿Qué pasa en Córdoba? En Córdoba está el gobernador Schiaretti desde hace 12 años gobernando. ¿Qué pasa en Chaco? En Chaco, Capitanich, 11 años lleva de gobernación. Siempre estamos hablando de más de 2 mandatos en todos los casos, ¿no? Y eso es lo que nos parece que es anticonstitucional, ¿puedo decir, doctor Rabanal? No, se lo pregunto doctor, porque usted no, hoy doctor, es mi no. profe de instrucción cívica. Roles de profe, sí. Pero Sí. es digamos, muy cuestionable. Es Muy constitucionalmente cuestionable. Y lo que la Corte hace ahora es poner a 2 provincias más, que son Tucumán y San Juan. Tucumán con Mansur, que de algún modo se está perpetuando como gobernador o como vicegobernador, y ahí lo estamos viendo, fíjense la cantidad de veces que fue gobernador y vicegobernador. 4 mandatos, es una enormidad, es una cantidad de años impresionante. Y como decíamos recién, San Juan con el gobernador Uñac, que tuvo 2 mandatos y 1 como vicegobernador. De esto es lo que está hablando la Corte en general, en particular, y de lo que habló en 2013. ¿Qué pasa, Rubén? Vos sabés que a mí me gustan estos datitos históricos, ¿no? Me pongo Pero yo siempre recuerdo el caso de Roosevelt. Franklin fue 4 veces presidente de los Estados Unidos, murió ejerciendo la última presidencia. Roosevelt llevó a Estados Unidos a la victoria desde antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía toda la carga moral encima de ser un triunfador. Tipo con un problema físico, lo venció, llegó adelante. Cuando se murió Roosevelt, los americanos no tenían la restricción que tienen ahora, no tenían la enmienda constitucional. Se sentaron y dijeron, esto resultó bien, está todo bárbaro, pero no puede volver a pasar. El peligro es enorme. Hay que restringir las reelecciones presidenciales. Y votaron una enmienda por la cual rige desde ese momento, no es eterno, no es desde el origen de la Constitución, es de después de la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, Roosevelt fue un prócer, pero esto es un peligro enorme. Nadie puede ser presidente 4 veces seguidas. Votan una enmienda constitucional, a partir de ese momento en Estados Unidos nadie puede ser más, en su vida, no puede ser más el presidente de 2 periodos juntos. Nunca más puede volver a ocupar la Casa Blanca. Pues, y estamos hablando de alguien que respetó la ley y que no metió la mano en la lata y que no tuvo ningún problema con violar el sistema institucional. Lo que pasa es que les dio miedo encontrar a alguien que se eternizara. Y lo metieron en la Constitución. Pero ¿sabés por qué esto que vos destacás es clave? ¿Por qué la gente tiene que saber que es peligroso que haya reelecciones indefinidas y se perpetúen en el poder? Porque cuando uno gobierna, maneja presupuesto. Tiene toda la potestad de manejar toda la plata de los impuestos de la gente. Maneja la seguridad. Y por sobre todas las cosas está ahí para gestionar con esa plata, resolverle la vida a las personas. Educación, salud, vivienda. Si no lo hace, vos tenés que tener la posibilidad de buscar otro. Eso es lo que te da la alternancia, el respiro, el decir, bueno, no, si vos no lo podés hacer, que venga otro y que lo haga bien. Ese es el peligro que vio Estados Unidos y es el peligro que nosotros estamos llevando, que estamos mirando en esto, y es lo que definió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo sobre sus constituciones provinciales, porque el caso de Infran es peor. La constitución provincial de Formosa le permite la reelección indefinida. Y tenemos otro nivel de problema. Y también no nos metimos en Santa Cruz. Otro caso. No nos metimos en Santa Cruz. Y de los sistemas Cruz, electorales. donde hay una familia gobernando hace más. 87 ganó. Más tiempo 91, todavía, 91 ¿no? ganó Néstor la gobernación. Claro.
87 de Intendencia de Río Gallegos. Y donde se pueden hacer distintas cuentas, ¿no? Las cuentas de Néstor Kirchner o las cuentas sumando a la hermana, a Alicia Kirchner. Estamos intentando mostrarles lo que pasa en el país y lo que nos trae esta decisión de la Corte, lo que nos trae a la mesa. Esto es lo que nos trae a la mesa, por más que al senador Mayans o al oficialismo lo que le irrite es la Corte, es la composición, los miembros de la Corte. Y te digo algo, el senador Mayans también le podría preguntar al ministro de Justicia, Martín Soria, respecto a su postura respecto a este tema. Es muy importante esto. El ministro de Justicia fue uno de los que presentó el amparo en el caso Río Negro en 2019, pidiéndole a la Corte Suprema que el que era gobernador, Alberto Beretnierek, no pudiera ser reelecto una vez más. Presentación que le dio la razón la Corte Suprema, ¿sí? Ahí tenés una contradicción. Ahora Martín Soria sale en sus Twitter, en redes sociales y demás, a criticar el fallo de la Corte Suprema, cuando en 2019 en su momento elogió lo que había hecho la Corte Suprema. Hay un tuit de Martín Soria, ¿verdad? Lo tenemos, lo podemos ver. Martín Soria lo explicó perfectamente. Hay una contradicción enorme entre lo que dice ahora. Esto es lo que está pasando con el oficialismo, ¿no? Lo que conviene ahora es estar en contra de la Corte y en el otro momento a favor de las decisiones de la Corte. Esto es lo que salió a decir ayer el ministro de Justicia en medio del escándalo de corrupción de la obra social y en plena sesión de la Comisión de Juicio Político que impulsaron los gobernadores contra la Corte Suprema. La mayoría automática macrista pone en suspenso con una nueva cautelar las elecciones de Tucumán y San Juan. Sí, es un largo hilo de 2 o 3 tweets donde Martín Soria critica lo que hizo la Corte, pero hay antecedentes 2019 de él presentando el escrito firmado por él, dice apoderado Martín Soria, pidiéndole a la Corte Suprema que intervenga en una situación similar, en este caso contra alguien que no era de su partido, ahora es bastante aliado, Alberto Beretnierek, pero que era opositor en ese momento y la Corte Suprema le dio la razón. Estamos intentando ver qué hay si uno desmaleza, ¿no? ¿Qué hay? Hay esto, hay una constitución que es sólida, o es la que tenemos, y que dice determinadas cuestiones. Hay antecedentes en esta decisión que no le cayeron tan mal al oficialismo de entonces, y el oficialismo era el de Cristina Kirchner, o por lo menos lo acató, y no hubo este revuelo que hay ahora, o que de algún modo se hace carne en el mensaje del presidente y de todos los demás. Estamos hablando de la Constitución y estamos hablando de la Argentina y los distintos distritos que están siendo manejados siempre por el mismo poder, en definitiva. O por una persona o por una familia desde hace muchos, muchos años. ¿Qué, Rubén? No, un dato que si hablamos de la Corte lo tenemos que decir. El gobierno tiene problemas políticos con la Corte, esto está claro, se ve en el Congreso. Pero el gobierno con la Corte también tiene problemas políticos en su interna. Porque Alberto Fernández, y esto no lo olvidamos, hablamos de la Corte de 4 miembros. Y hablando de que Alberto Fernández es el primer presidente que se abstiene del placer de nominar a un miembro de la Corte, que podría haberlo hecho desde el 2021 cuando se jubiló Elena Hayton de Nolasco. ¿Por qué el gobierno no nominó nunca al miembro de la Corte que falta? ¿Por qué el gobierno se abstuvo? Vos me podés decir, sí, lo nomina, pero corre el peligro de no tener los 2/3 en el Senado. Pero ¿por qué no tomó la posición política de decir qué Corte quiere y nominar a alguien y pelearlo? Esta es la persona que yo considero que debería estar en la Corte Suprema. ¿Por qué no lo hizo nunca? No lo hizo. Yo te digo por las internas entre el Frente de Todos. Porque no se ponen de acuerdo en cuál sería la persona que tendría que estar en ese lugar. Porque pasa eso con Daniel Rafecas, que es el designado por el presidente para ser el procurador, el jefe de los fiscales, y no lo vota el kirchnerismo, por más que Juntos por el Cambio en el Senado, después de mucha discusión interna, dijo hay que votar a Daniel Rafecas y darle los 2/3. Nunca Cristina lo puso en consideración. ¿Vos no creés, Luis, que esto puede servir para que la gente entienda, conozca y sepa, más allá de las opiniones, qué dice nuestra Constitución, qué es lo que hay que hacer, cómo debiera ser nuestro país, cómo sería mejor que fuera nuestro país? No, la verdad no creo que pase eso. Digamos. ¿No? ¿No crees que sería bueno para la gente? No, creo que me parece que si hay un mensaje que es interesante es lo que Karina transmitía en cuanto a la importancia de la alternancia en el sistema político. La referencia a la norma que regula o no regula, digamos, los temas de la ley que pueden estar vinculadas a la interpretación y a la justificación de los fallos, creo que queda muy lejos. Pero tal vez si hay un valor importante en el fallo es que pone en escena debates que a lo mejor ya están presionando mucho al sistema político. Como el caso de Formosa, claro. pero en el caso de Formosa que vos traías, porque la aclaración esta de que tiene la reelección indefinida, tal vez ahí sí puede uno incluir, bueno, acá hay un elemento cualitativo que lo hace tal vez más complejo que otros, ¿no? Pero yo creo que si deja algo ahí es la importancia de que, bueno, es interesante la alternancia. Y sacando, si querés, el caso de Córdoba, me parece interesante marcar que cuanto menos PBI tienen las provincias,
más de este tipo de problemas hay, ¿no? Digamos, del sistema político. De perpetuarse. Y es una situación que uno ve otro tipo de conflictos, pero uno no lo ve. Por ejemplo, en Santa Fe no hay ni siquiera reelección a gobernador. Lo mismo de Mendoza, y creo que Entre Ríos tiene también una reelección, que bueno, tiene una reelección y ahora tienen que ir por otra opción. Entonces, bueno, creo que también esto arrastra cuestiones de la historia argentina, vinculado a temas de desarrollo, ¿no? Culturas políticas dispersas y un sistema federal que, bueno, que tiene desafíos porque cada uno también va reformando. San Luis también acaba de reformar el sistema de votación, y en la Ciudad de Buenos Aires, para ir a un lugar del más alto PBI, vamos a tener que votar con papel y con la máquina el mismo día. O sea que creo que igual a diferente nivel, bueno, me parece que si hay algo interesante que queda es cómo el sistema político con el sistema de justicia debate, bueno, hacia qué democracia y orden del sistema de voto vamos, ¿no? Pero me parece que eso es lo que está detrás después de Desmalezar. El tema de no perpetuarse en el poder. Esa es la cuestión. En todos los tipos de distritos que existan, ¿verdad? Es lo que hay que debatir y quizás la demanda de la gente es no seguir viendo lo mismo, la misma gente también, ¿no? Esta demanda que tiene con la política, que la enoja con la política. Sí, la demanda de la gente a veces también tiene que ver con cuestiones como la inflación. Pero hablo en relación a esto. Pero este tema en particular y en el contexto así económico tan complejo, bueno, sí, yo creo que es esto, pone en escena la idea de que, bueno, hay cuestiones que a lo mejor ya están llegando a un límite, ¿no? No sé hasta dónde podría llegar porque también el sistema político tiene que acompañar, ¿no? Pero creo que sí genera una presión que tal vez sin la decisión de la Corte esto no estaría tan en escena. No sé cuánto va a durar, ¿no? Porque también... Bueno, pero hoy está en escena... Después desaparecen los temas, ¿no? Sí, pero hoy está en escena de una manera en que no pudimos hablar otros temas. Por supuesto que tenemos un montón de otros temas y tenemos temas económicos y